¿Viene o pasa consulta todos los martes? Pues efectivamente, nuestro médico de cabecera, el doctor Mariscal. Y con él está, como habitualmente siempre, nuestra compañera Julia Carrero. Julia, muy buenos días. Hoy tratamos un tema que además padece mucha gente, como son los problemas de vesícula. Buenos días, Alfonso. Pues como cada martes nos encontramos con David Mariscal, nuestro médico de cabecera, que ya está con nosotros. Bienvenido y buenos días, David. Buenos días, Julia. Encantado de estar aquí. Y qué importante es que funcione correctamente cada uno de los órganos de nuestro cuerpo para que esta maquinaria y este engranaje tire viento en popa, porque hoy hablamos de la vesícula, que es un órgano muy pequeño, de apenas unos centímetros, del tamaño de una pera, quizá más pequeño, ¿no? Y si no funciona la vesícula, la de problemas que tenemos, David. Pero antes, ¿qué es la vesícula? Explícanoslo. No tienes razón, la verdad es que cualquier órgano que tengamos, por muy pequeño que sea, como suelen ser las glándulas u otros órganos, en el caso de la vesícula es un reservorio que es como un almacén de bilis. El hígado, aparte de otras muchas funciones, una muy importante es la producción de bilis. Y cuando no estamos comiendo, cuando no se requieren esas sales biliares, se tienen que acumular en algún sitio, y ese sitio es la vesícula. Y los problemas de vesícula pueden causar cólicos, porque esto es muy frecuente, a un montón de gente le pasa. ¿Tantos problemas puede dar? Bueno, seguro que tú y todos los que nos ven en casa han escuchado una vez la palabra cálculos biliares o piedras en la vesícula. Bueno, pues cuando no funciona correctamente o cuando se ha reabsorbido demasiada agua o se cristalizan esas sales, se producen piedrecitas o una especie de barro, y eso puede hacer, bueno, pues unos síntomas que luego vamos a hablar y que veremos también cómo podemos evitarlo en algunas ocasiones. Hablaremos en unos minutos de esos síntomas para que todos nuestros espectadores estén bien atentos y puedan prevenir esos cólicos. Pero como última pregunta, David, y además tú que eres experto en nutrición, ¿se puede prevenir este tipo de problemas con la alimentación? Bueno, hay una predisposición a tener problemas de cólicos biliares y problemas con las piedras biliares. Y sí es cierto que cualquier alimento que contenga grasa va a hacer que se estimule la secreción de bilis. Por tanto, si podemos evitar comer alimentos con contenido graso alto, vamos a evitar problemas de vesícula. Pero como te digo, luego lo vamos a ver con detenimiento. Pues en unos minutos nuestro doctor pasa consulta, así que todos aquellos interesados o que tengan algún problema en la vesícula, pues muy atentos y pueden marcar el 925 28 87 91. No os mováis, que en unos minutos arranca la consulta. Muchas gracias, Julia. Ya lo saben, problemas de vesícula. Y además yo, entre otras preguntas, le voy a hacer una a nuestro doctor que me interesa saber. Y ya saben que todos ustedes pueden hacer la consulta que deseen. Y 22 minutos de la mañana abrimos la consulta. El doctor David Mariscal, que ya lo han visto antes con nuestra Julia Carrero en el avance. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien de estar ahí con vosotros. ¿Qué tal la vesícula? ¿Cómo la tiene usted? Yo perfectamente. Las mujeres somos las que más problemas tenemos de vesícula. Si usted tiene problemas de vesícula, ya lo sabe, 925 28 87 91 o el WhatsApp 660 3739 30. Para empezar, mucha gente como yo no sé lo que es la vesícula biliar, doctor. Porque a estas alturas de mi vida. Pues la verdad es que es un órgano que todo el mundo oímos hablar de él, que es importante, pero podemos vivir sin él. Es decir, es esa cosa que dices, bueno, entonces ¿para qué está? Claro. Bueno, pues está como almacenamiento de la bilis. Es decir, el hígado, aparte de muchas funciones que tiene una que es muy importante, que es la producción de bilis, de esa sustancia que es viscosa, que es como amarillenta, que todo el mundo sabe que tiene bilirrubina. ¿Os acordáis de la canción de Juan Luis Guerra? Pues además de agua tiene sales biliares, tiene colesterol, tiene una serie de sustancias muy importantes para degradar, para romper en trocitos pequeños los alimentos que contengan grasa y poder asimilarlos. Es decir, no solamente la grasa, las vitaminas liposolubles, también gracias a estas sales biliares las podemos absorber. ¿Dónde está exactamente la vesícula? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra justo debajo del hígado y además se comunica con él por una vía biliar que está comunicada, pero que además funciona de una forma muy curiosa, y es que cuando estamos en ayunas se va rellenando, se cierran, digamos, las compuertas para que no se vaya esa bilis hacia el páncreas o hacia el intestino, y sin embargo permite que se vaya rellenando en esa bolsita, y cuando ya empezamos a comer y siente el cuerpo ese estímulo de alimentos que contienen grasa, se abren las compuertas y se deposita esa bilis en la primera parte del intestino. Y hay gente además que es muy propensa a tener un cólico biliar. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces, en mi familia somos... ¿A ti te ha pasado un Yo he cólico tenido biliar? muchos cólicos biliares y en mi familia Cuéntanos. somos propensos a los cólicos biliares. Decimos, nos ha dado la bilis vulgarmente, Sí. porque continuamente cuando comemos cualquier cosa que no nos sienta bien, tenemos esas molestias y nos encontramos mal. ¿Eso quiere decir que tengamos alguna piedra en la vesícula?
No necesariamente, pero sí que es cierto que el cólico biliar, que es lo que todo el mundo conoce como una sintomatología de dolor, en algunas ocasiones da un poquito de fiebre, sudoración, mareo, náuseas. Bueno, pues en algunas ocasiones puede deberse precisamente a una piedrecita, a un cólico, a una litiasis, que es cálculo en la palabra médica, en esta vesícula que impide, digamos, el drenaje de esa bolsa, de esa vesícula. Y entonces sí nos puede dar estos síntomas. Generalmente, en la mayoría de las ocasiones, personas, la gran mayoría de las ocasiones que tienen piedras, no tienen sintomatología. Es decir, que podemos vivir toda la vida con pequeñas piedrecitas o incluso un barro y no enterarnos. Déjame que recuerde el teléfono 925 28 87 91 para hacer la consulta que deseen hoy sobre problemas en la vesícula o a través de nuestro WhatsApp 660 37 3930. Claro, y la pregunta es, ¿podemos prevenir un cólico biliar? ¿Podemos prevenir una enfermedad de la vesícula y cómo? Bueno, desde el punto de vista práctico, si nosotros comemos mucha grasa, tendremos muchas posibilidades de tener cólicos o posiblemente piedras. El colesterol también afecta a la vesícula. Exactamente, cuando nosotros, y fíjate qué curioso, cuando nosotros vemos a pacientes que han perdido mucho peso de golpe, han eliminado mucho colesterol y entonces eso puede también pasarle factura a nivel vesicular y lo que tú has dicho antes, una predisposición familiar o simplemente la forma de comer. Por tanto, si nosotros mejoramos nuestra forma de comer con alimentos menos grasos, lo cual no quiere decir que no comamos con grasa, sino que menos grasos, estemos comiendo despacio, como siempre decimos aquí, tranquilos, masticando bien los alimentos para que cuando llegue al estómago, donde empieza la segunda digestión, la primera empieza en la boca, y se mezcle con ese ácido, al pasar al duodeno, que es donde de repente aparece la bilis, porque hay una comunicación directa, bueno, pues ya se empieza a hacer esa digestión de grasas. ¿Qué diferencia hay entre un cálculo biliar y uno nefrítico? El lugar, fundamentalmente el lugar. Mira, los cálculos biliares normalmente... Si uno tiene de riñón, ¿es propenso a tenerlo también? No tiene por qué, vale. No tiene por qué. Hay dos tipos fundamentales. El del colesterol, que es el más común de todos, y luego los pigmentarios, que son precisamente de la bilirrubina, lo que decíamos antes. La gran mayoría de las ocasiones son de colesterol. Entonces se pueden alojar en distintas partes, tanto del hígado como de los conductos biliares, como generalmente de la propia vesícula. Y dependiendo de si ceden en pocas horas o no, se les llama unos cólicos simples o complicados. Los simples, con analgesia normal, desaparecen en pocas horas, los otros hay que irlos vigilando. Exactamente. ¿Qué consecuencias puede tener una vesícula no vigilada? Si no tienes sintomatología, ninguno. Sí, pero que te molesta frecuentemente, pero vas pasando un poco del tema. Te lo digo pasa por un poco experiencia. como lo que tú nos estás contando de tu familia, que con frecuencia se dan esos cólicos, tenemos que intentar convencer a ese paciente que en un momento dado, cuando esté tranquilo, hay que quitar esa vesícula. Al quitar la vesícula... Se puede vivir sin vesícula, es lo primero que tenemos que dejar claro. Me va a permitir, y además de vez en cuando viene aquí nuestro médico digestivo, el doctor Guerra. Yo le pregunté un día por este asunto, por mi suegra, me dijo, que me casi la quito y ya está. Sí. Y aunque tengo 80 años, Sí. Claro. Normalmente, bueno, lo primero, que todo el mundo se quede tranquilo en casa, que si uno tiene piedras y no tiene cólicos, que no hay que hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Que el que ha pasado un cólico, y aquí tenemos a una compañera que sabe lo que es pasar un cólico, se pasa muy mal. Y entonces, para evitar que eso vuelva a suceder o que vaya a peor, nosotros, cuando ya ha pasado, digamos, lo peor, ese primer episodio de gran dolor, de náusea, aconsejamos quitarla. Además, que da muchos síntomas distintos, como por ejemplo tener gases también puede ser un síntoma de tener problemas en la vesícula, pero antes un WhatsApp. Un WhatsApp. Desde que le quitaron la vesícula a mi madre, tiene problemas para hacer la digestión. ¿Por qué? Bueno, porque todas las sales biliares que aparecen son las únicas que vienen del hígado en el momento de comer, pero no tenemos, digamos, ese almacén de bilis, de sales biliares para, digamos, procesar mejor esos alimentos. Entonces, muchas veces la digestión pues puede, digamos, enlentecerse precisamente por eso y en algunos casos incluso ir mucho más rápido. Y las personas que le quitan la vesícula en muchas ocasiones nos dicen que van al baño demasiado, ¿no? Bueno, nos hacía esta pregunta Nieves y también a veces nos ya saben que pueden seguir ustedes preguntando a través del WhatsApp o el teléfono. Exactamente, también nos preocupa cómo se hace ese tratamiento cuando tenemos un problema en la vesícula. Por ejemplo, tenemos que extirpar esa vesícula porque la gente tenemos miedo un poco a pasar por el quirófano. ¿Cómo se hace ahora actualmente? Bueno, si realmente digamos, ya hemos pasado la fase de que hemos tratado al paciente de forma, digamos, no invasiva, le hemos dado su analgesia y no ha pasado del todo ese episodio y hay que quitar la vesícula, lo primero que hay que hacer es una ecografía abdominal. Digamos que es lo más barato, lo más rápido, lo más fácil y lo más eficaz y ahí se ve ya para diagnosticar dónde está el problema y cuál es el problema. Si efectivamente son unas piedras que están alojadas en esa comunicación de la vesícula con el exterior,
se puede hacer por vía laparoscópica, en la mayoría de las ocasiones se hace así, es decir, ya se hacen con 2 agujeritos o con 3 agujeritos y se elimina esa vesícula sin mayor problema. O sea, que es una intervención que en 24 horas... Mínima, no, 24... Bueno, dices tú de hospital. De salir del hospital, seguramente sí. podrías Otro estar en WhatsApp, casa. en este caso Otro de WhatsApp. Maripaz. Con el colesterol en 205, ¿qué dieta habría que seguir? Bueno, primero habría que ver que el colesterol total no quiere decir el colesterol malo. Sí, ya hablamos de ello, ya en hemos hablado en algunas ocasiones. Uno puede tener a lo mejor el colesterol en 205 y a causa de un colesterol, el HDL, el que nos protege, altísimo. En esos casos, una alimentación como estamos seguramente haciendo, pero para los que lo tienen 205 porque no comen adecuadamente, ya lo saben. Frutas, verduras, aceite de oliva, es decir, aceites vegetales, pero no grasas saturadas, que son las que hace que suba el colesterol. Más, como dijimos en aquella ocasión, que los propios alimentos que llevan colesterol, como por ejemplo el huevo. Pregunta también una espectadora, si tienes el hígado graso, ¿qué recomiendas, doctor Mariscal? Bajar peso. Normalmente una de María las... José de Madridejos nos hace esta pregunta, disculpe. Pues María José Madridejos tiene que bajar un poquito de peso, porque normalmente... Hay mucha gente ahora con hígado graso, curiosamente. Bueno, porque lo investigamos por la más alimentación generalmente, que ¿no? tenemos, quizás. O porque ya estamos viendo las Analizando repercusiones, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando hacemos una ecografía y vemos que el hígado tiene más grasa de la que debería tener, lo primero que hay que hacer para que no vaya más, para que ese hígado siga funcionando correctamente, es bajar un poquito de peso. Le voy a hacer una Bajar de pregunta... peso tiene una alimentación más sana, supongo. Bueno, es que Toda una cosa unida lleva, con una la cosa otra. lleva a la otra, pero voy a no hacer- para solo bajar peso, sino para luego continuar con Le voy a ese hacer una peso. pregunta que no sé si es una tontería. Imagínese que No. por familia pues varias personas tienen problemas de vesícula. Yo todavía no los tengo, pero por si acaso, doctor, ¿me la puedo quitar? ¿Pero para qué? No digo yo, no lo sé, pues, para que no me dé problemas solo de un forma día. preventiva, como hemos visto ahí, ¿no? Eso Hay que gente que le preguntas. quitan la vesícula y, bueno, pues hace peor la digestión o tal. Es decir, normalmente no pasa nada, se puede quitar cuando hay que quitarla, Eso es. pero quitarla cuando no hay que quitarla, tampoco. Las cosas están ahí en nuestro cuerpo por algo, yo Exactamente, pienso. porque estás como evitando ese, Es que es ese algo que me he reservorio. preguntado yo siempre. Bueno, si no pasa nada, pues porque nos la quitan de... No, bueno, lo que estás diciendo, hay muchas mujeres, por ejemplo, algo similar lo que tú dices, el caso de Angelina Jolie, que le dijeron que podría tener un riesgo de cáncer de mama y se amputó las 2 mamas sin tener en ese momento ningún problema. Otro WhatsApp. Esmeralda. Hola, soy una chica joven y me quitaron la vesícula, pero aún así me sigue doliendo. ¿Por qué puede ser? Nos dice Esmeralda. Bueno, pues Esmeralda, no sé realmente por qué. Habría que... Yo desde aquí no ¿Le sabría sigue doliendo decirle. la zona donde supongo que tendría la vesícula? A lo mejor es que es propensa a ese tema de cólicos biliares, que puede ser porque la piedra, en vez de estar alojada en la vesícula, está en otro sitio. Entonces, tendría que ser el Habría que especialista en analizar otra vez y digestivo hacer una el que... ecografía. Pero vamos, Pues- puede ser también un Bueno, es dolor que de la propia incisión, Al hilo de lo que puede ser alguna dice adherencia. Esmeralda, precisamente ayer una vecina que la operaron el año pasado de piedras en la vesícula me decía que lleva mucho tiempo, este año concretamente, con muchos problemas de estómago y que piensan que a lo mejor una piedra ha podido quedar por ahí dispersa y que eso le está provocando todos esos problemas. ¿Eso podría ser? Puede ser, claro que sí. ¿Una piedra en la vesícula puede generar problemas de estómago? Una piedra en la acidez? vesícula puede tener un problema serio porque se puede alojar en distintos conductos. Por ejemplo, puede terminar produciendo una pancreatitis. O sea, que se puede mover. Puede, claro, desplazarse, puede desimpactarse o salir de la vesícula hacia afuera, quedarse en el colédoco, que es el conducto, digamos, común, donde se unen varias, y puede estar produciendo una clínica... Y llegar a una pancreatitis Potencial, sí, incluso. potencialmente. está Eso es diciendo importante. que creo que lo ha comentado, pero que no ha tomado nota. Si alguien no decide operarse, ¿algún tratamiento para que vaya mejor a la vesícula o acabar con esas piedras? ¿O Si tipo de tiene que tratamiento? operarse, debe operarse. Sí. Si es una cosa como lo tuyo y dices, me la quiero quitar porque sí, yo evitaría quitárselo. Pero bueno, los tratamientos normalmente con una medicación pueden bajar lo que es la sintomatología típica de los cólicos biliares. Es decir, que el primer paso sería pues un tratamiento médico antes que el quirúrgico, por supuesto. Ahora, si es una cosa repetitiva, si hay antecedentes familiares, si vemos que a lo mejor incluso puede haber un cáncer relacionado, yo creo que Y es sobre una todo operación... alimentación, porque nosotros en mi familia sabemos qué cosas ya no debemos comer porque Por nos da la supuesto, bilis, como por decimos supuesto, nosotros. por O sea, hay supuesto. ciertos Sobre alimentos... todo Pues alimentos no serás grasos. tú, Julia, Exacto. querida, Digo. no serás tú, porque te pones todo el No día con creas, aceite, no creas, ¿sí? no creas, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando ¿Cómo me gusta en comer, mi casa siempre pasa cuando comes pimientos o cuando comes cosas fuertes, ya tenemos una Pero no ataque de bilis. por el pimiento en sí, sino porque el pimiento a lo mejor basado va con aceite o lo han frito. Esa mezcla. Exactamente, es eso, más que el pobre pimiento que a lo mejor te puede sentar pobre mal pimiento por no sí. pasa nada, Pues si te lo exacto. tomas crudo a lo mejor te Pero molesta, cuesta no más tanto. hacer esa digestión, ¿verdad?
Exactamente. y ya tienes el cólico. Puede ser. Pues a cuidar la vesícula, todos ustedes. Un dolor de vesícula se puede reflejar en otro lado del cuerpo, es decir, igual nos está doliendo en la escápula, por detrás, puede ir hacia el hombro, es decir que... Pero el hombro y al final la vesícula. Sí, o sea, hay dolores de vesícula, igual que el apéndice, que tiene un dolor referido a otras zonas diferentes que nos pueden hacer pensar que nos está pasando otra cosa que no es un cólico biliar. Por tanto, en el momento que tengamos una molestia de estas, al hospital. Hay mejor ir a urgencias cuanto antes, más que nada por lo que decía usted, doctor, que imagínense que algo que puede ser tan sencillo como extirpar la vesícula, que con una operación sencilla desaparecería, podremos tener una pancreatitis, que eso me ha asustado a mí. Sí. O sea, y luego hay otras patologías relacionadas con la vesícula, porque estamos hablando solamente de cálculos, pero luego puede haber una infección de esa bilis que puede estar dentro o fuera. Porque la bilis se puede salir y esparcirse en el... No, cuando las bacterias llegan a esa bilis se puede producir esa infección, se puede producir debido a que hay una pequeña obstrucción. Toda esa gente que les veis ictéricos, el color también es muy importante, claro, ¿verdad? Si no se ha drenado bien, hay una ictericia, efectivamente, una ictericia que es por la bilirrubina. Y entonces, esa que se quede ahí sin poder moverse, pues hace que se infecte con más facilidad. Es muy significativo, entre la documentación que nos dio ayer nuestra compañera Julia Carrerero, es que se ve claramente el aspecto en la cara de una persona normal a otra que tiene ictericia. Y cuando te da un cólico biliar, incluso tu aspecto es un poco así. A mí me pasa, estás como amarillento, como un color así. Normalmente, o si es una cosa complicada, si va más, desde luego, pero si es los primeros momentos, que no esperen tampoco ver ese color para poder diagnosticarlo, porque puede ser que esté pasando sin haber producido la ictericia. Una última pregunta. ¿La medicación que se toma para un cólico nefrítico podría ser similar a la de...? No tiene nada que ver. No. Es que me conviene saberlo también. No, es que son patologías diferentes. Claro. ¿Y hay ciertos medicamentos que son contraproducentes para la vesícula? También. Eso, y eso es una lista que hay que vigilar también. Por tanto, pero bueno, ya digo, personas que tengan predisposición por antecedentes familiares o porque les haya pasado anteriormente, ya saben, en la alimentación reducir la ingesta de grasas, y grasas hablamos desde el chorizo de cantimpalo hasta los frutos secos. El que me gusta a mí. Quesos, todo aquello donde vayamos a encontrar grasa, disminuir la ingesta. Doctor Mariscal, ¿has presentado ya la renta? Pues lo habrá presentado a más de uno le ha dado un cólico de vesícula con la renta. Exacto, que luego nos pilla el toro. Así es que hoy atentos a la declaración de la renta en Estando Contigo.